Dicen que la muerte iguala a todos. Pero las últimas horas de María Antonieta muestran que la crueldad también tiene niveles. La historia comienza en la madrugada más oscura de la vida de María Antonieta. Antes de que la cuchilla cayera sobre su cuello, ya habían empezado a destruirla. No querían solo matarla. Querían borrar todo lo que ella había sido. Esa noche, la antigua reina de Francia no estaba en un palacio. Estaba sentada en una celda húmeda, fría y tan estrecha que apenas podía moverse. Los revolucionarios la llamaban la antesala de la guillotina, porque nadie salía viva de allí. La arrancaron de sus hijos y la llevaron sola. En ese momento dejó de ser María Antonieta. Se convirtió en la prisionera número 280. Durante 76 días, 2 guardias la vigilaron sin descanso. No podía cambiarse de ropa sin que la miraran. No podía comer sin sentir sus ojos encima. No podía dormir sin escuchar sus pasos. La humillación era constante, calculada, diseñada para quebrarla poco a poco. Pero nada dolía más que su recuerdo más reciente. Un mes antes, los guardias habían entrado de golpe en su habitación y le habían arrancado a su hijo pequeño, Luis Carlos, de 8 años. Ese grito quedó grabado en su mente, como una herida que nunca cerraba. Mientras la oscuridad llenaba la celda, la verdadera destrucción apenas estaba por comenzar. Lo que vino después no fue justicia, fue una demolición hecha a propósito. ¿Y qué ocurre después de romper a una mujer en una celda? La respuesta llegó el 14 de octubre de 1793, cuando comenzó el llamado juicio. En realidad, no era un juicio. Era una trampa. El tribunal estaba lleno de miradas frías, listas para verla caer. Los cargos aparecían uno tras otro: conspiración, traición, abuso de dinero público, y rumores sucios que París llevaba años repitiendo sin pruebas. Pero había una pregunta más pesada en el aire: ¿hasta dónde llegarán para destruirla por completo? La respuesta llegó al final. El fiscal lanzó la acusación más cruel, afirmó que María Antonieta había cometido incesto con su propio hijo. Una mentira tan violenta que la sala quedó en silencio. El niño había sido obligado a firmar una declaración en su contra. Por unos segundos, nadie respiró. Ella tampoco. Pero luego se levantó despacio. No miró a los jueces, ni al fiscal, ni a sus enemigos. Miró a la galería donde estaban las mujeres trabajadoras de París y dijo con voz firme: apelo a todas las madres presentes. Era imposible ignorarla. Por un instante, el odio se detuvo. Pero la revolución no buscaba verdad, ya había decidido cómo debía terminar su historia. Después de aquella acusación brutal en la sala, una pregunta llenó el aire: ¿importa algo la verdad cuando ya han decidido tu final? La respuesta llegó 2 días después. El juicio había sido solo una pantalla. La sentencia estaba escrita antes de que María Antonieta entrara al tribunal. En las primeras horas del 16 de octubre, el jurado, todos hombres, la declaró culpable de alta traición. La condena: muerte por guillotina. De vuelta en su celda, no pidió nada. No lloró. No gritó. Solo miró a su doncella Rosalie y dijo con voz tranquila: no necesito nada más, todo ha terminado para mí. Luego tomó una pluma y escribió su última carta. Pedía que no culparan a su hijo por el testimonio que le habían obligado a firmar. Era el único gesto de una madre que aún intentaba proteger a su familia. Esa carta nunca llegó a su destino. Los mismos hombres que querían borrar su nombre también borraron sus palabras. Mientras París dormía, la prisión comenzó a moverse en silencio. Todo estaba preparado para su último día, y cada detalle tenía un objetivo claro: destruirla por completo. La humillación física comenzó incluso antes de que apareciera el primer rayo de sol. La noche había terminado, pero su castigo no. Después del veredicto, solo quedaba una pregunta: ¿qué más pueden quitarle a una mujer que ya lo ha perdido todo? La respuesta llegó antes del amanecer. Los guardias entraron a su celda sin avisar.
Le ordenaron quitarse el vestido negro de luto, el último símbolo de su dolor por Luis XVI. A cambio, le entregaron una simple camisa blanca, fría y áspera, la ropa usada por las penitentes. Pidió un momento de privacidad para cambiarse. El guardia solo dijo, no. Luego apareció el verdugo, Charles Henry Sanson. Un asistente tomó un mechón de su cabello blanco, blanco por el miedo, por el desgaste, y lo cortó de un solo golpe con tijeras toscas. El sonido del metal fue seco, cruel. No era solo cabello. Era su pasado, su identidad, su historia arrancada en segundos. Después ataron sus manos detrás de la espalda con una fuerza innecesaria. María Antonieta murmuró. A mi esposo, no le hicieron esto. Nadie contestó. Incluso tuvo que pedir permiso para usar un rincón de la celda antes de salir. La trataron como a una criminal cualquiera, no como a la mujer que había gobernado Francia. A las 11 de la mañana, las puertas finalmente se abrieron. Lo que la esperaba afuera no era libertad, era una humillación aún más profunda. Tras la humillación dentro de la celda, quedaba una pregunta inevitable: si así la trataron puertas adentro, ¿qué harían cuando la mostraran al mundo? La respuesta apareció a las 11 de la mañana. A Luis XVI le habían dado un carruaje cerrado para su camino final. A ella no. La hicieron subir a una carreta abierta, la misma que se usaba para criminales comunes. Sus manos seguían atadas. Su cuerpo, expuesto ante todos. No había protección. No había respeto. Solo una reina convertida en espectáculo. El trayecto hacia la Plaza de la Revolución duró más de una hora. Las calles estaban llenas hasta el horizonte. La multitud gritaba, insultaba, se burlaba, escupía. La carreta avanzaba tan lentamente que cada insulto parecía caer directamente sobre su piel. Desde un balcón, el pintor Jacques-Louis David la dibujó. Capturó su rostro pálido, su mirada fija, su espalda recta. La carreta se sacudía con violencia, una sacudida casi la arrojó al suelo, pero ella no se movió. No lloró. No buscó cubrirse. No bajó la cabeza. Se mantuvo erguida, como si la humillación no pudiera tocarla, como si todavía quedara algo en ella que nadie podía romper. Y al llegar a la plaza, algo inesperado cambió el ambiente por completo. La carreta se detuvo, y por un instante todo quedó en silencio. Después de ese viaje humillante por las calles de París, solo quedaba una pregunta: ¿cómo camina una reina cuando el mundo entero espera verla caer? La respuesta apareció en el momento en que María Antonieta bajó de la carreta. La guillotina se levantaba en el centro de la plaza como una sombra roja contra el cielo de octubre. Miles de personas esperaban verla temblar, suplicar o romperse. Pero ella no les dio nada de eso. Los testigos quedaron sorprendidos. Su rostro estaba pálido, sí, pero había en ella una calma que nadie esperaba. Una calma que parecía desafiar a toda la ciudad. Subió los escalones sin ayuda. No tomó la mano del verdugo. No tembló. No vaciló. Cada paso era firme, casi elegante, como si hubiera recuperado una parte de sí misma en medio del odio. La multitud, que había gritado durante todo el camino, se quedó sin palabras. Era la primera vez que el silencio dominaba la plaza. Y entonces ocurrió algo imprevisto. Al llegar a la plataforma, María Antonieta pisó accidentalmente el pie del verdugo. Lo que dijo después fue tan inesperado, que la plaza entera quedó muda. Después de aquel paso accidental sobre el pie del verdugo, la plaza quedó inmóvil. La multitud esperaba una reacción: miedo, rabia, insultos, lágrimas, cualquier señal de que la reina por fin había sido quebrada. Pero María Antonieta hizo lo contrario. ¿Y qué dice una mujer cuando ya no le queda nada, excepto su dignidad? Se inclinó apenas, con un gesto sorprendentemente suave, y pronunció una frase que nadie esperaba escuchar en el lugar más cruel de París. Perdóneme, señor, no fue mi intención. El verdugo parpadeó,
desconcertado. La multitud quedó congelada. Aquella disculpa sencilla cayó sobre la plaza como una piedra que rompe un lago en silencio. No era sumisión. No era miedo. Era su último acto de humanidad. De educación. De dignidad pura. En ese instante, quedó claro que podían cortarle el cabello, atarle las manos, humillarla en público, pero no podían quitarle quién era. Aquella frase se convirtió en su última victoria, en el gesto final que ningún enemigo pudo destruir. Y justo después de esas palabras, el momento definitivo llegó sin detenerse, sin dar tiempo para respirar. Después de aquella última frase, tan inesperada, tan humana, la plaza quedó en silencio. Pero ese silencio duró solo un instante. Porque la revolución no esperaba palabras, esperaba sangre. A las 12:15, la cuchilla cayó. No hubo pausa. No hubo compasión. Todo terminó en un segundo. El asistente del verdugo tomó la cabeza por el cabello blanco y la levantó para que todos la vieran. La multitud explotó en un rugido salvaje. ¡Viva la República! Ese grito no celebraba justicia. Celebraba destrucción. No hubo ceremonia. No hubo respeto. El cuerpo de María Antonieta fue colocado otra vez en la misma carreta de madera que la había humillado en su último viaje. La llevaron a un cementerio pobre, donde la arrojaron a una fosa común sin nombre. Ahí, los revolucionarios creyeron haber logrado su objetivo final. Hacer que el mundo la olvidara para siempre. Pero la historia no funciona así. A veces, lo que intentan borrar, es precisamente lo que más fuerte permanece. Porque lo que vino después demostró que incluso la muerte no pudo cerrar su historia. Después de su muerte humillante, muchos pensaron que la historia de María Antonieta terminaría allí, enterrada en una fosa sin nombre. Pero la pregunta quedó abierta, ¿puede una reina desaparecer tan fácilmente? Años después, apareció un rumor inquietante. Se decía que Madame Tussaud, famosa por sus figuras de cera, había sido llamada para hacer una máscara mortuoria usando la cabeza recién cortada de la reina. Nadie sabía si era verdad. Pero la leyenda corrió por París como una sombra que no quería morir. Pasaron más de 20 años. Y cuando la monarquía fue restaurada, surgió una nueva misión, encontrar los cuerpos de Luis XVI y María Antonieta. En un cementerio pobre, abrieron la tierra vieja. Había huesos mezclados, restos confundidos por el tiempo, pero entre ellos, finalmente identificaron los cuerpos de la pareja real. Por primera vez desde la Revolución, recibieron respeto. Los trasladaron a la Basílica de Saint-Denis, donde descansaban los reyes de Francia desde hacía siglos. Parecía el final definitivo. Pero no lo era. Porque el legado más fuerte de María Antonieta no quedó enterrado con ella. La Revolución Francesa quiso borrar un símbolo del pasado. Y para lograrlo, sometió a María Antonieta a cada humillación posible, le quitaron su ropa, su privacidad, su libertad, su familia, su nombre, y al final, su vida. Pero hubo algo que nunca pudieron arrancarle, su última elección. Cuando miró al verdugo y le pidió perdón, no estaba aceptando su destino. Estaba defendiendo lo único que aún le pertenecía, su dignidad. En esa frase sencilla, estaba diciendo: podéis matarme, pero no podéis quebrarme. Le quitaron la corona. Le quitaron la cabeza. Pero no pudieron arrebatarle su última victoria, mostrar humanidad frente a un país que gritaba por su destrucción. Ese gesto final, calmo, inesperado, imposible de controlar, es lo que sobrevivió al tiempo. Es lo que cruzó generaciones. Es lo que hizo que su historia no muriera en aquella plaza, ni en aquella fosa común. Hoy, siglos después, la recuerdan no solo como reina, sino como una mujer que enfrentó el odio de toda una nación con una fuerza callada que nadie pudo romper. Porque hay muertes que destruyen, y hay muertes que revelan quién eras realmente.